Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Sebane, uno de los directores del Curso Superior de Emergencias del Distrito Quinto de Luján. Hoy vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular hemorrágico. Bien, para empezar vamos a definir que el ACV hemorrágico es una disrupción del parénquima cerebral por un nuevo espacio sanguíneo. Se puede extender a ventrículos y al espacio subaracnoideo. Bien, vamos a hablar algo de epidemiología. Representa el 20% de la patología cerebral no traumática. Eh, Aproximadamente va de 10 a 15 casos por 100.000 habitantes y se presenta más frecuentemente en los varones mayores a 55 años, de raza negra y japoneses. Y tiene altísima mortalidad, el 50% muere dentro del primer mes y el 38% sobrevive solamente recién al primer año de ocurrido el episodio. Bueno, la etiología representa el 85% primario, es decir, son hipertensivos, también llamados espontáneos. Y después tenemos la causa secundaria que representa el otro 15% de estos pacientes con ACV hemorrágico. Entonces, de los ACV secundarios podemos nombrar a los aneurismas, a la malformación arteriovenosa, las neoplasias, las vasculitis, la angiopatía amiloidea, sino pacientes con coagulopatías, congénitos o adquiridos, o también pacientes que tienen plaquetopenia severa. Esto representa más o menos el 15% de los ACV secundarios, pero también tenemos el 85% de los ACV secundarios de causa traumática. En este caso estamos viendo una tomografía computada de un paciente que sufrió una herida de arma de fuego. Ustedes ven acá cómo se ve que está hiperdenso el lugar del plomo y generó todo un sedal de ACV hemorrágico secundario al paso de la bala. Aquí hay también una pequeña esquirla residual de la herida de arma de fuego. Aquí tenemos otra causa de ACV hemorrágico secundario, donde se ve acá una imagen hiperdensa, heterogénea, con edema perilesional que desplaza la línea media cerebral. Esto es producto probablemente por un sangrado de una metástasis. Este otro ACV hemorrágico secundario, probablemente a una malformación arteriovenosa o un aneurisma, donde se ve acá sangrado en el surco silviano, tanto izquierdo como derecho. También acá vemos otra tomografía computada donde se visualiza aquí, donde está la flecha, el sangrado de todas las cisternas peritroncales, periselviana y también un hematoma intracerebral, por lo cual se hizo una angiografía digital y se ve toda la malformación arteriovenosa que había generado este hematoma y este sangrado subaracnoideo. Posterior a la embolización quedó perfecta la circulación y extraída la malformación arteriovenosa de la circulación cerebral. Otro caso también, una hemorragia intracerebral, una hemorragia lobar, muy grande, con gran desviación de la línea media y compresión de los ventrículos laterales. Esto es producto de un paciente anticoagulado con un RIN mayor a 7. Bien, acá tenemos otro ACV hemorrágico, acá subcortical, pequeño, producto de una plaquetopenia severa que tenía el paciente por una aplasia medular, por lo cual fue un sangrado espontáneo. Bien, con microscopía óptica, ¿no? Con un aumento de 100 hematoxilina eosina, vemos por ejemplo en el sangrado
cerebral, donde se ve aquí una gran cantidad de glóbulos rojos, el hematoma, y también se aprecia cómo hay un amiloide perivascular. ¿Sí? Bueno, volvamos entonces a los ACV hemorrágicos primarios, donde decimos que los factores de riesgo son la hipertensión, está asociada de un 60 a un 90% de los pacientes, más específicamente aquellos que no tienen tratamiento o que son mayores de 55 años o que son fumadores. Y también el alcohol es otro factor de riesgo donde genera alteración en la coagulación y también alteración en las arteriolas. El colesterol, también mayor a 160 miligramos por ciento, es un factor de riesgo para ACV hemorrágicos primarios. Otros factores de riesgo es la utilización de drogas ilícitas, en este caso la cocaína o también las metanfetaminas. Veamos la localización más frecuente de los accidentes cerebrovasculares espontáneos. Encontramos que el 50% ocurren aquí a nivel de los ganglios de la base, ¿sí? Posteriormente suceden el 30% a nivel de los lóbulos cerebrales. Después el 16% ocurren en el cerebro. Después un 15% aparecen a nivel del tálamo y en un 13% ocurre a nivel del tronco encefálico. Así que la localización más frecuente es acá, a nivel de los ganglios de la base. Bien, con respecto a la histopatología, el hematoma específicamente es la ruptura de arterias penetrantes de baja compliance de la pared vascular en hipertensión arterial crónica. Aparece un daño neuronal, un edema y un atontamiento neuronal perilesional. Entonces tenemos acá la parte central hiperdensa donde está el hematoma y el daño neuronal irreversible. A su alrededor tenemos edema y después tenemos el atontamiento perilesional, que es lo que nosotros vamos a tratar de salvar por tratamiento médico o quirúrgico. Acá les puse entonces, se visualiza una imagen hiperdensa, ¿sí? ¿Qué les parece que es? Bueno, esto no es sangrado, esto es simplemente la parte ósea de la apófisis petrosa. El paciente no está correctamente alineado, se ve el tronco encefálico, por lo cual es esto, es simplemente apófisis petrosa. Bien, ¿qué podemos decir de la progresión del hematoma? Se expande el hematoma a través del tiempo, no hay resangrado como se pensaba antes, ocurre en un tercio de estos pacientes que tienen sangrado, el 26% sucede dentro de la primera hora y el 12% a las 12 horas. La hipertensión arterial no siempre está relacionada con esta expansión del hematoma. Bien, aparte de la injuria cerebral primaria, que es el sangrado que lesiona las neuronas, hay una injuria cerebral secundaria. Hay un edema hidrostático cerebral que se genera por la liberación de proteínas osmóticas del hematoma. Entonces el edema, aparece un edema citotóxico, por lo cual hay un hematoma más un edema. Esto aumenta la presión intracraneal con disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, aumenta por la autorregulación cerebral la tensión arterial media y de esa forma empieza a aumentar nuevamente el flujo sanguíneo cerebral. Si nosotros vemos y recordamos este cuadro, este gráfico donde acá está el flujo sanguíneo cerebral y acá está la tensión arterial media, la autorregulación cerebral hace que se mantenga más o menos en una presión intracerebral de 70 a pesar de las variaciones de la tensión arterial media entre 60 y 120. ¿Sí? Esos serían los límites de la autorregulación cerebral, donde hay sistemas de vasodilatación y vasoconstricción para que este flujo sea constante. Como presentación clínica, podemos decir que hay síntomas de la localización del hematoma, determinado por el examen físico, pero sin efecto en el tratamiento, ¿no?
se hace una evaluación del Glasgow, y después están los síntomas de la hipertensión endocraniana, es decir, las cefaleas, los vómitos, el deterioro del sensorio, la anulación, coma y la bradicardia. Bien, como estudios complementarios tenemos el laboratorio, la radiografía de tórax, la tomografía computada cerebral sin contraste, ecografía ocular, el Doppler transcraneal y medición de la línea media cerebral, angiografía cerebral por tomografía y angiografía cerebral por sustracción digital. Bien, y la radiografía de tórax es algo básico porque si nosotros vemos en este caso entonces que el mediastino superior está ensanchado, seguramente vamos a interpretar de que este paciente tiene una hipertensión arterial previa y probablemente un aneurisma de la aorta torácica. Con respecto a la tomografía computada, fíjense este paciente donde estamos midiendo la línea media, ¿no? Se pasa acá una línea, por lo cual encontramos entonces una desviación de 9 milímetros de la línea media. Acá tenemos calcificación de los cuerpos coroideos y veamos este mismo paciente con un corte más alto. Esta desviación de la línea media era el efecto de masa que tenía este hematoma lobar de 63 por 43 milímetros. Bien, otro hematoma pequeño, ¿no? Muy chiquito, de 18 por 11 milímetros a nivel del frontal, producto de una plaquetopenia severa, es decir, un sangrado espontáneo. Acá tenemos otro gran hematoma intracerebral. Fíjense cómo se ve todo esta gran imagen lobar hiperdensa con gran desviación de la línea media de 14 milímetros y sangrado intraventricular. En este caso estamos viendo una tomografía computada de un paciente con un sangrado intraventricular único, donde se ve aquí el sangrado y también acá se ve un nivel en el cuerno posterior izquierdo. Otro hematoma donde se visualiza una imagen bien hiperdensa a nivel del mesencéfalo, es decir, un hematoma de tronco. Acuérdense que estos son los menos frecuentes, aparecen en un 13%. Bien, y otro paciente con un sangrado intracerebral, donde encontramos esta imagen hiperdensa ubicado en los ganglios de la base. Acuérdense que en frecuencia esto aparece en el 50% de los pacientes, en los ganglios de la base. Otro gran hematoma lobar, fíjense el tamaño que tiene el sangrado de 73 por 45 milímetros. Habría que ver también en profundidad cuántos cortes aparece este sangrado, con un gran también volcado de sangre a nivel intraventricular y un desplazamiento muy importante de la línea media. Otro tipo de sangrado son los cerebelosos, ¿no? Que tienen su importancia porque están muy cerca del tronco encefálico. Este hematoma tiene un diámetro de 31 milímetros. Bien, y con respecto al laboratorio, tenemos que hacer un laboratorio básico con un hemograma, con recuento de plaquetas, una urea, creatinina, el ionograma, glucemia y fundamental tener el coagulograma. Otro método complementario es la ecografía, específicamente la realización del Doppler transcraneal, que es una técnica no invasiva que evalúa la velocidad y la dirección del flujo de las arterias del polígono de Willis y el sistema también vértebro-basilar, basado ya en estudios preliminares de los años 70, donde se calculan las velocidades de las diferentes arterias intracerebrales, como la arteria cerebral media, la anterior y la posterior. Los PRO del Doppler transcraneal, desde su introducción en 1982, se convirtió en una herramienta esencial para el diagnóstico de lesiones vasculares extracraneales e intracraneales. Actualmente tiene indicaciones en la emergencia y en la terapia intensiva para monitorización no invasiva de la recanalización arterial en la fase aguda del infarto cerebral, llamado sonotrombólisis, detección y monitoreo de la presión intracraneal, la muerte encefálica,
también para el diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo arterial de la hemorragia subaracnoidea, la detección y seguimiento de oclusión o estenosis arteriales de arterias intracerebrales severas, valoración del estado de la circulación colateral en pacientes con estenosis o oclusiones arteriales grandes. Y los contras del Doppler transcraneal es que hay que tener una amplia especialización en neurología crítica, experiencia del uso del Doppler, equipamiento poco disponible y es un equipamiento también costoso. Ahí está la arteria cerebral media. Bueno, este es un equipo donde se puede utilizar el traductor sectorial, por lo cual le ponemos Doppler color y visualizamos entonces la arteria cerebral media. Posteriormente a esa arteria cerebral media le hacemos un Doppler espectral, ¿sí? Hacemos el Doppler espectral y de esa forma nos dice el índice de pulsatilidad, que es un índice también de resistencia. En este caso el índice de pulsatilidad es 0,91, que es normal. Entonces, ¿qué es el índice de pulsatilidad, ¿no? El valor de los índices de resistencia vascular periférica, sobre todo el IP, se relaciona con varios estados patológicos. Su valor normal de baja resistencia es entre 0,6 a 1,1. Cuando ese índice está entre 1,2 y 1,6 se asocia con hipertensión intracraneal moderada. Cuando es de 1,7 a 3 se dice que hay una hipertensión intracraneal severa. Y cuando es mayor a 3 el IP se correlaciona estrictamente con presión intracraneal y asistolia cerebral. Veamos entonces cómo se visualiza acá con el Doppler color, la arteria cerebral media, se visualiza muy bien, y posteriormente se le hace el Doppler espectral para determinar cuál es el índice de pulsatilidad. Bien, ahora algo sobre la línea media cerebral. Bohan describió en el año 1991 estructuras cerebrales por ultrasonido e identificó el tercer ventrículo en 45 pacientes de 52. Gerritz también describió el 100% de mortalidad cuando la línea media se desplazaba más de 5 milímetros en los ACV isquémicos a las 32 horas. Bien, este trabajo donde valoró la desviación de la línea media por ecografía en los pacientes neuroquirúrgicos, fueron 52 pacientes, se midió la línea media por ecografía y tomografía con un traductor sectorial, se midió la distancia desde la calota al tercer ventrículo de cada lado. Se determinó que la desviación de la línea media significativa tenía que ser más de 5 milímetros por tomografía. Y por ecografía vio que si había una diferencia de 3,5 milímetros, esto tenía una sensibilidad del 84% y una especificidad del 85% para determinar una desviación significativa de la línea media. Bien, esta es la forma donde nosotros tenemos que colocarnos con el traductor sectorial o también con el traductor convexo, como en este caso es un traductor convexo, donde se baja bien la frecuencia para poder penetrar la calota y de esa forma se mide desde el borde hasta el tercer ventrículo, en este caso dio 6,02 centímetros,
Y nos vamos del lado izquierdo, también medimos lo mismo, hasta el tercer ventrículo, donde acá nos dio 6.01 centímetros. Es decir, no hay una diferencia significativa de desviación de la línea media. En este caso utilizamos un traductor sectorial, ¿sí? Fíjense, traductor sectorial donde se midió también el lado derecho, el lado izquierdo hacia el tercer ventrículo. Acá había 6.3 centímetros de un lado y 6.8 centímetros del otro lado. Aquí sí hay una desviación de la línea media de unos 5 milímetros, ¿no? Bueno, algo con respecto a lo que es la hipertensión endocraneal. La calota es algo fijo, estanco, ¿no? Donde adentro se encuentra el cerebro, ¿sí? Por lo cual si aparece un hematoma intracerebral, aparece entonces una hipertensión endocraneana, por lo cual la dura madre también se continúa con la vaina del nervio óptico, y de esa forma entonces empieza también no solamente a haber alteraciones neurológicas, sino alteraciones visuales. La hipertensión endocraneana se define como una condición clínica caracterizada por una elevación persistente de la PIC por encima de 20 milímetros de mercurio durante al menos 5 minutos, y se ha demostrado varios estudios que la elevación persistente de la PIC se asocia a mal pronóstico. Una mortalidad asociada a una PIC menor de 20 es del 18%, pero se incrementa a más del 50% en cifras superiores a 40 milímetros de mercurio de PIC con isquemia cerebral y síndrome de herniación. Hay diferentes formas de medir la presión intracraneal. Una es a través del drenaje ventricular, donde la precisión es alta y el grado de infección es bajo a moderado. Después tenemos el traductor dentro de el traductor intracerebral, donde la precisión también es alta, la infección es baja. Después tenemos a través de la ultrasonografía por Doppler transcraneal, donde vimos recién la precisión de la presión intracraneal no es muy buena, obviamente es bedside y no es invasivo. Otra forma también es la determinación de la vaina del nervio óptico, donde la precisión también no es muy alta, pero tampoco obviamente es invasivo. Y sirve muy bien como método de tamizaje, donde tiene una sensibilidad del 90%. También se puede utilizar la tomografía o la resonancia magnética para determinar hipertensión endocraneal, pero la precisión es baja. Obviamente no es invasivo, pero es costoso por estos métodos. También con la exploración del fondo de ojo para ver, por ejemplo, el edema de papila, la precisión es muy baja, y si no, también el desplazamiento de la membrana timpánica, también la precisión es baja. Vamos a ver algo sobre la vaina del nervio óptico. Las primeras publicaciones y experiencias de Hansen a partir de la Journal of Neurology del 1997 vio que había un aumento de la PIC, se transmite al espacio subaracnoideo y también afecta la vaina del nervio óptico. Posteriormente se transmite a la cabeza del nervio generando un papiledema. Por lo tanto, el edema de la vaina es anterior al edema de papila. Para la medición de la vaina del nervio óptico se necesita un traductor planar como el que se ve ahí, por lo cual hay que ponerle un medio acuoso, le ponemos en general gel, haciéndole cerrar el ojo, y el traductor se explora entonces de forma longitudinal y también en forma transversal. Hubo ya múltiples publicaciones, pero les menciono este metaanálisis. Los incluyeron 6 estudios, por lo cual se valoraron 231 pacientes, donde vieron la correlación de la vaina del nervio óptico y la hipertensión endocraneal, utilizando como comparador el estándar, el gold standard de un catéter intraventricular. Y que se vio que el punto de corte de la vaina del nervio óptico por arriba de 5.4 milímetros representaba una buena correlación
de hipertensión endocraneal por encima de 20 milímetros de mercurio, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 85%. Otro también metaanálisis, este es del 2015, donde se estudiaron 1200 estudios, donde se seleccionaron entonces 45 trabajos. Estos son los diferentes autores, donde el punto de corte estaba en 5, 5.2, 5.9. Bueno, y evidenciaron que entonces que la vaina del nervio óptico tenía una sensibilidad del 95% y una especificidad del 92% para predecir hipertensión endocraneana. Por lo tanto, este trabajo llega a la conclusión que el point of care de la ultrasonografía puede determinar rápidamente la hipertensión endocraneana y tomar una conducta. Puede asistir a centros que no tengan inicialmente tomografía computada, monitorizar al paciente durante un traslado y reducir el uso de tomografía en ciertos protocolos. Otro trabajo más reciente del 2021, donde evaluó el diámetro de la vaina del nervio óptico y su correlación con presión intracraneal. Bueno, ¿qué obtuvieron? Que la vaina mayor a 5.5 milímetros predice una presión intracraneal superior a 20 milímetros con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 75%. Para valores más altos de presión intracraneal, los umbrales óptimos son 6.3, 6.5 y 6.7 milímetros. Así que parecería que el punto de corte patológico sería a partir de 5.5 milímetros en adelante. Esta es la imagen de la ecografía con un traductor planar que se coloca por arriba del párpado. Se visualiza muy bien la cámara posterior y también se visualiza entonces la vaina del nervio óptico, donde si se le pone Doppler color se visualiza muy bien la arteria vena central de la retina. Entonces, para medir la vaina del nervio óptico, se mide a 3 milímetros del disco óptico, ¿sí? Acá está el disco óptico, acá medimos 3 milímetros, ¿sí? Y ahí tenemos que medir de lado a lado. Entonces decimos que es normal hasta 5.5 y patológico a partir de 5.5 milímetros, representando una hipertensión endocraneana o una masa ocupante de espacio. Fíjense acá el diámetro que tiene 7 milímetros y aparte se ve edema de la papila. También hay una forma que está validada para inferir la presión intracraneal según la vaina del nervio óptico, ¿no? Entonces la cuenta, la PIC, va a ser igual la vaina del nervio en milímetros por 5.69 menos 8.3 me da la presión intracraneal. Bien, vamos a ver entonces el ojo derecho. Se visualiza ahí la vaina del nervio. Ahora vamos a ver el ojo izquierdo. Fíjense cómo se visualiza entonces el ojo izquierdo, una vaina del nervio bien aumentado, es más, hasta tiene algo de edema de papila. Eso habla entonces que hay hipertensión endocraneana o masa ocupante de espacio sobre el hemisferio homolateral, es decir, el izquierdo. Bien, diferentes métodos como la tomografía computada, la resonancia magnética, obviamente determinan la lesión intracerebral y también pueden definir signos indirectos de hipertensión endocraneana. Una tomografía en Argentina cuesta aproximadamente unos $100 y una resonancia magnética unos $200. Para el caso, una ecografía ocular, simplemente con tener un ecógrafo con traductor planar, podemos determinar ya inmediatamente y bedside cómo se encuentra la vaina del nervio óptico del lado derecho y la vaina del nervio óptico del lado izquierdo. De esa forma, rápidamente determinamos signos de hipertensión endocraneana o más ocupante de espacio. Una ecografía vale en Argentina solamente unos $5. Fíjense la diferencia, 4 milímetros de un lado, 6 milímetros de otro.
Bien, los PRO entonces va a ser que la detección temprana de hipertensión intracraniana modifica la conducta terapéutica, disminuye la mortalidad. La medición de la vaina del nervio óptico como método de monitorización neurológica surge como una herramienta diagnóstica de fácil acceso y tiene una curva de aprendizaje sencilla. Bueno, y los contras es que está limitado como método de seguimiento y también no sirve para valorar la respuesta frente a una terapéutica instaurada, por ejemplo, manitol o hipertónicos de sodio. No se puede realizar en contexto de traumatismo facial severo o fractura macizofacial o trauma ocular. Bien, ahora pasamos a mostrar esta tabla que es el score de fatalidad de hipertensión endocraniana, donde se visualiza diferentes ítems, donde está la escala de Glasgow, donde está el origen infratentorial o supratentorial del sangrado, donde está el volumen de la hemorragia intracerebral, la edad mayor o menor de 80 años, si hay hemorragia intraventricular. Entonces de esta forma se hace un score, entonces el puntaje, y ¿qué es lo que evidencia? Si tiene 0 puntos es que hay 0 fatalidad o mortalidad a los 30 días, y si llegamos de 5 a 6 puntos hay un 100% de mortalidad a los 30 días. Bien, acá tenemos entonces la forma de cómo medimos el volumen de la hemorragia intracerebral para hacer diagnóstico y tomar conducta terapéutica. Bien, agarramos entonces el corte donde se ve la mayor cantidad de volumen, por lo cual tenemos acá en este caso el A, que sería el diámetro longitudinal, que es de 5.17 milímetros. Tenemos el diámetro transversal más largo de 3.1 centímetro, y después tenemos que ver la cantidad de cortes que aparece este sangrado. En este caso los cortes están hechos con una separación de 0,5 milímetros, y en este caso se veía en 10 cortes el sangrado. Por lo tanto, entonces 10 cortes por 0,5 da 5 centímetros. Entonces multiplicamos el diámetro A de 5.1 por B 3.1 por C, que es 5 milímetros, lo dividimos por 2, y en este caso este volumen es de 40 mililitros. Es necesario hacer una angiografía cerebral, entonces sí habría que hacerla para descartar causas secundarias de la hemorragia. Por lo cual en los pacientes que tienen hemorragia que sean normotensos menos de 50 años está indicada. En hemorragias lobares con o sin hipertensión arterial o indiferencia de la edad. Y también en pacientes que tienen hemorragia intraventricular primaria con o sin hipertensión o también sin importar la edad. Sino también hemorragia de causa indefinida en pacientes candidatos a cirugía, también hay que hacer una angiografía cerebral en el transcurso de las 48 horas de ingreso del paciente. Bien, entonces tenemos aquí un algoritmo donde empieza sobre hemorragia intracerebral espontánea y pregunta si hay algún riesgo de causa macrovascular. En el caso que haya bajo riesgo, es decir, cumple con todos estos criterios, es decir, edad mayor de 50 años, historia de hipertensión, localización profunda o signos tomográficos de enfermedad vascular pequeña. En este caso no hay indicación urgente de hacer ningún otro estudio a pesar de la tomografía computada ya realizada. En el caso que haya alto riesgo, es decir, mayor al 25%, donde cumple algunos de estos criterios, donde cumple todos estos criterios, es decir, edad menos de 50 años, sin historia de hipertensión, localización lobar, no hay características tomográficas de enfermedad de pequeños vasos o con hemorragia intraventricular primaria, como veíamos en la diapositiva anterior.
¿sí? Y si no, riesgo intermedio de un 6 a un 25%, donde tiene combinación de estos factores de riesgo, de estas características. En este caso, se hace entonces una angiografía cerebral por tomografía. Si da positivo, entonces va a tener alta relevancia para realizar una angiografía cerebral por sustracción digital. En el caso de que la angiotomografía sea negativa, hay que evidenciar y preguntarnos si hay evidencia de enfermedad de pequeños vasos. Entonces, si la respuesta es no, tiene un riesgo intermedio para no realizar una angiografía cerebral por sustracción. Y si no es así, y si es así, perdón, hay que preguntar sobre historia de hipertensión arterial. En el caso de que sí tenga historia de hipertensión arterial, entonces no habría que realizar una angiografía por sustracción digital. Bien, en este caso es una tomografía donde lo que se ve es justamente una hemorragia intracerebral primaria. En este caso, sí o sí, hay que hacer una angiografía cerebral porque está asociado a causas secundarias, tanto como aneurismas o malformación arteriovenosa. En este caso se hizo la angiografía cerebral y lo que se vio por sustracción, y lo que se vio es un aneurisma de acá en la carótida derecha. Se inyecta contraste en la fase temprana. Hay una fase más tardía arterial y una fase capilar como se ve acá. Después hay una fase venosa donde se ve muy bien los plexos venosos. Bien, veamos entonces esta angiografía donde es una vista frontal normal. Ahora una vista lateral de la carótida interna. Acá se pasa, entonces se visualiza una zona hipovascular. También la misma posición lateral, una zona hipovascular. Y después se ve una zona hipervascular por la carótida externa. Lo mismo se visualiza con típicas imágenes de un meningioma. Y hay una desviación de la arteria basilar debido al tumor. Bien, aquí tenemos entonces una linda tomografía con una imagen hiperdensa, con un gran sangrado lobar, con una gran desviación de la línea media, compresión de los ventrículos laterales. Pero fíjense cómo venía. En verdad fue un ACV isquémico hemisférico que a lo largo de los días presentó transformación hemorrágica. 75 años de edad, ingresó por un ACV isquémico con distribución de la arteria cerebral media, con áreas lineales de hemorragia ya en desarrollo. Acá se ve unas pequeñas imágenes. Se vuelve más confluente el día 2 de la hospitalización, con mayor efecto de masa ya y cambio y modificación de la línea media y transformación hemorrágica masiva al 6º día del ingreso, con gran desviación y herniación subfalcial, ¿no? Presenta también hidrocefalia obstructiva contralateral, con dilatación de los ventrículos laterales y hemorragia intraventricular en el cuerno occipital izquierdo, como se ve acá. Bien, acá tenemos entonces 3 imágenes distintas, por lo cual la primera a su izquierda representa una tomografía con una hemorragia aguda en la región subcapsular izquierda, con hipodensidad de la sustancia blanca circundante consistente de un edema vasogénico. Después tenemos una resonancia magnética con T2, donde muestra nuevamente la hemorragia, pero se ve muy bien entonces el edema de alta intensidad, ¿no? Y después lo último es la imagen ecogradiente, donde se muestra una susceptibilidad relacionada con el hematoma, con señal baja en la cabeza del caudado. Pasamos al tratamiento que puede ser médico y quirúrgico. Veamos el tratamiento médico inicialmente.
lo que primero tenés que ver es que tengamos una vía aérea permeable, la evaluación de la protección de la vía aérea con pacientes con Glasgow menor o igual a 8, con intubación orotraqueal, probablemente con métodos de intubación de secuencia rápida, utilizando lidocaína o fentanilo para bajar la hipertensión endocraneal, después, posteriormente, midazolam o succinilcolina, y después a la ventilación, que puede ser con oxígeno suplementario o colocación en ARM, por si hay que intubar al paciente o si tiene depresión respiratoria. Acuérdense que en la intubación de secuencia rápida, el primer paso, que es la preparación del equipo, es uno de los más importantes, donde tenemos que tener todo preparado, el tubo controlado, inflado el balón, con la jeringa colocada, siempre intubamos con mandril, pensar bien cuál va a ser la rama del laringoscopio y tener una pinza McGill ahí al lado, por las dudas si hay algún cuerpo extraño, y la sonda de aspiración conectada. Después pasamos a la C de circulación. Ahí va a haber que poner una vía intravenosa periférica con un plan de hidratación de solución fisiológica a 28-35 gotas por minuto, y ahí tenemos que pensar si hay que preparar antihipertensivos. Bueno, hubo diferentes trabajos y publicaciones de cuándo y cómo bajar la presión arterial en los pacientes que tienen hemorragia intracerebral, que, como habíamos dicho, está asociada de un 60 o 90% de estos pacientes. Por lo cual se evaluó en este trabajo publicado en la New England del 2013 2.839 pacientes con presión arterial sistólica entre 150 y 220. Entonces el 52% de los pacientes recibieron un tratamiento intensivo para bajar la presión como objetivo a menos de 140 milímetros de mercurio dentro de la primera hora, en comparación con el 55% de pacientes que recibieron un tratamiento estándar, es decir, bajarla a menos de 180 milímetros de mercurio. La realidad es que no hubo diferencias entre mortalidad o discapacidad grave con una P de 0,06. Entonces los antihipertensivos, cuando la presión arterial es de 220 a 150 milímetros de mercurio de sistólica, debe bajarse a menos de 140 milímetros de mercurio, clase 1, nivel de evidencia A, y si la tensión arterial sistólica es más de 220, hay que hacer una corrección agresiva de la tensión arterial, clase 2B, nivel de evidencia C. Esto hay que hacerlo de forma endovenosa durante los primeros 3 días. Específicamente puede hacerse con la betalol, como muestra ahí, 20 miligramos endovenoso lento, más otros bolos de 20 o 40 miligramos cada 10 a 15 minutos hasta 300 miligramos día, o una infusión continua de 2 a 8 miligramos minuto. Otros antihipertensivos como el nitroprusiato de sodio de 0,5 a 10 gamas kilo minuto, o enalaprilato endovenoso de 0,625 a 1,25 miligramos endovenoso cada 6 horas, o infusión continua hasta una dosis máxima de 10 miligramos día. También con la D, ¿qué hacemos con el déficit neurológico, con tratamiento médico? El 30% de las hemorragias supratentoriales y el 90% de las hemorragias cerebelosas o troncales van a tener una gran depresión del sensorio y van a requerir entonces intubación orotraqueal y conexión a ARM. Por lo tanto, va a haber un enclavamiento rostro-caudal por hemorragia, por edema y por presión y por hidrocefalia. Con respecto entonces al enclavamiento rostro-caudal y la hipertensión endocraneal, hay que poner la cabecera a 30 grados como lo más básico, control de excitación psicomotriz y el dolor, evitar la aspiración traqueal agresiva, se puede dar lidocaína 2 centímetros cúbicos endovenoso previo a la aspiración, administrar manitol 1 gramo kilo endovenoso, 0,25 gramos kilo cada 4 o 6 horas, también el sodio hipertónico al 3%, o armarlo con solución fisiológica salina normal más 50 centímetros cúbicos de sodio hipertónico al 20%. Y la hiperventilación solamente se utiliza como puente a realizar una tomografía
o directamente ir cuando va a cirugía, y la idea es mantener una CO2 entre 30 a 35 milímetros de mercurio. Seguimos entonces con la D, que es con respecto a las convulsiones. Si aparecen, hay que dar lorazepam más fenitoína endovenoso por 30 días o levetiracetam 60 miligramos kilo, máximo 4.500 miligramos dosis como dosis única. La profilaxis anticomicial solo cuando hay electroencefalogramas compatibles con descargas o pacientes que están comatosos con sangrados lobares grandes, y se da por 7 días en los pacientes post-neuroquirúrgicos. Con respecto al sodio plasmático, ¿cuáles serían los objetivos? El sodio tiene que estar entre 140 a 145 milequivalentes kilo, tener una glucemia normal, menos de 160 miligramos por decilitro. Hay que controlar las coagulopatías y mejorar entonces si hay plaquetopenia. De esta forma, si no podemos controlar estos dos últimos, tenemos muy mal pronóstico. Con respecto a la reversión de la coagulación, se puede hacer con plasma, que corrige el KPTT, que es el factor 5 y el 8, y corrige un poco menos el TP. Por lo tanto, hay una forma de calcular las bolsas de plasma a transfundir, que sería el TP deseado menos el TP real, por el peso por el 0,6 dividido 350, nos dice la cantidad de plasma a transfundir para corregir este KPTT deseado. También se pueden utilizar crioprecipitados, que corrige el déficit de fibrinógeno, como en la coagulación intravascular diseminada. La utilización del Protonplex corrige muy bien el TP, cada frasco tiene 600 unidades, entonces la fórmula es que las unidades de Protonplex va a ser igual al TP deseado menos el TP real por el peso, y nos da entonces la cantidad de frascos de Protonplex para pasarle a este paciente que tiene alteración del TP. La vitamina K corrige muy bien el TP, pero recién a las 6 horas. Y cuando hay plaquetopenia, menos de 20.000, hay que transfundir profilácticamente. Si hay de 20.000 a 50.000, transfundir si hay riesgo de sangrado. O entre 50.000 a 150.000 hay que transfundir si este paciente va a una cirugía mayor o a una punción lumbar. Con respecto a los anticoagulantes orales directos como el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, recuerden que la vida media es corta, va de 5 a 15 horas, no se modifica con el plasma fresco ni la vitamina K. El Protonplex sí puede modificarlo con 25 unidades kilo, y la utilización de el idaruxizumab, que está indicado en sangrados mayores o que compromete la vida, es un reversor específico del dabigatran, solo del dabigatran. La dosis es 2,5 gramos en bolo por 2 cada 15 minutos. También la utilización del factor 7 recombinante puede utilizarse con una dosis de 90 gamas kilo. Bien, y ahora pasamos al tratamiento quirúrgico. En pacientes que tienen hidrocefalia y sangre intraventricular está indicado por tener alta mortalidad, por lo cual se utiliza un catéter endovenoso y la colocación de uroquinasa baja la mortalidad de 90 al 50%. La colocación de un catéter de PICC en general está indicado con pacientes que tienen Glasgow menor o igual a 8, con evidencia clínica de herniación transtentorial. Y con respecto a la evacuación quirúrgica del hematoma, hay que medir el hematoma en mililitros, como les enseñé, lado por lado por lado dividido 2. Está altamente recomendado cuando el hematoma cerebeloso tiene más de 3 centímetros de diámetro. Está recomendado en pacientes jóvenes con moderados a grandes hematomas lobares y deterioro clínico, o hematomas de ganglios de la base mayores a 30 mililitros. Y no está recomendado el drenaje de los hematomas en pacientes con Glasgow de ingreso menor o igual a 8.
Bien, les presento ahora un caso clínico. Es un varón de 75 años, diabético hipertenso, que ingresa con un Glasgow de 9 en 15 con una paresia brachiocrural derecha. Entonces, ¿qué es lo que realizamos inicialmente? ¿Qué estudios pedimos? Bien, hacemos una intubación orotraqueal con intubación de secuencia rápida con midazolam, fentanilo, succinicolina. Conectamos a ARM con una frecuencia respiratoria de 20 y una pseudoanalgesia. Posteriormente hacemos la vaina, medimos la vaina del nervio óptico con la ecografía bedside, por lo cual ya estamos viendo cómo se visualiza el grosor de la vaina. Seguramente tiene más de 5,5 milímetros. Hacemos inicialmente el cloruro de sodio al 3%, solicitamos entonces un laboratorio y realizamos una tomografía de cerebro ya sabiendo de que va a tener una hipertensión intracraneana o una masa ocupante de espacio. Hacemos la tomografía y vemos esta imagen hiperdensa con edema perilesional, con compresión de los ventrículos laterales y desviación de la línea media. Entonces, para determinar esta charla, vamos a hacer una conclusión con un algoritmo de paciente con deterioro neurológico agudo. Hacemos el ABCD rápido, descartamos entonces rápidamente causas metabólicas como hipoglucemia, trastornos electrolíticos, intoxicación por droga. Y realizamos estudios, ¿no? Lo principal es hacer tomografía de cerebro sin contraste y ecografía bedside ocular. Ahí determinamos que si esto es normal, tenemos alta sospecha quizás de una isquemia cerebral. Pero si vemos que ya hay signos de isquemia incipiente, podemos decir que hay ya un infarto estructurado, ¿no? Ahí va a ser un tratamiento de sostén por el tiempo de evolución. Y si hay signos tempranos, entonces tenemos que hacer probablemente tratamiento fibrinolítico. En el caso de que en la tomografía haya hemorragia, hay que pensar entonces si realmente tiene indicación dentro de las 48 horas de hacer una angiografía. Si en la hemorragia tenemos un diámetro cerebeloso más de 3 centímetros o un hematoma importante lobar con deterioro neurológico o el hematoma tiene más de 30 mililitros en los ganglios de la base, entonces el paciente tiene más de 8 de Glasgow. Si es sí, le hacemos un tratamiento quirúrgico y si esto es no, probablemente lleve a un tratamiento solamente de sostén. Bien, esta es la bibliografía por cual les he realizado la charla. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, por haber escuchado. Espero que haya sido claro y nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.